el gobierno de Estados Unidos endureció su discurso contra las redes de financiamiento del terrorismo. Dejaron claro que no hay distinción al colocar en la misma lista de amenazas a Hezbollah y al cártel de Sinaloa. And it will require our partners around the globe to respond with force to the array of terrorists that we face, from Hezbollah to the Sinaloa cartel. As threats move across boundaries, our unity of purpose must transcend every border. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Washington a actuar con firmeza y a desmantelar empresas fantasma, sucursales bancarias y redes financieras vinculadas a estos grupos. Las declaraciones reflejan la línea que ha mantenido la administración de Donald Trump. El mandatario ha insistido en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, también en presionar a sus socios internacionales para frenar el alcance de los tentáculos de las redes criminales y peligrosas, hasta donde sea que se extiendan. We have to have a safe country. We have to have a great country. Whether it's popular or not popular, I have to do it. Because I'm not going to let the world be blown up on my watch. It's not going to happen. Como parte de esa estrategia, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que depurará su lista de sanciones. Así podrá enfocarse en los esquemas más sofisticados de evasión y financiamiento ilícito. Todo en medio de una ofensiva económica que Washington asegura busca golpear tanto al terrorismo iraní como a las redes del narcotráfico mexicanas, o de cualquier país que, según su criterio, represente una amenaza a sus intereses en materia de seguridad y estabilidad global. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Pues ahí está el tema, ahí están las señales, los mensajes, todos apuntando en la misma dirección, de Donald Trump para abajo. Todos en su administración han hablado de esa alianza entre el gobierno, autoridades, políticos y cárteles de la droga, y de hacer lo que México no ha hecho. México, que en los hechos el gobierno de Morena sigue protegiendo, sigue encubriendo a sus narcopolíticos, comenzando por Rubén Rocha Moya y compañía. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Natalia Torres. ¿Cómo Hola, estás, Manuel, Natalia? ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Erra, Natalia. Muy buenas noches. Han llegado los mensajes, las señales desde Estados Unidos desde hace un buen rato, no de ahora, desde hace un buen tiempo, desde que Donald Trump asumió la presidencia, desde antes, desde la campaña. Y son muy consistentes, no tendría que haber mayor sorpresa. Mira, el primer mensaje llegó todavía estando en el gobierno de Biden, cuando se llevan al Mayo Zambada, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones estadounidenses tienen lógicas más allá de quien esté en la presidencia, de los tonos que tenga en la presidencia, pero asumiendo Trump, cuando termina Biden, su primera declaratoria, el propio 20 de enero, es declarar terroristas a los cárteles de la droga. El mismo día de su toma de posesión se declara terroristas a los cárteles de la droga. Pasa el tiempo y tenemos 4 documentos que son bases: el de seguridad nacional, el de inteligencia, antiterrorismo y antidrogas, presentados apenas en los últimos 15 días los 4. Los 4 dicen lo mismo, le exigen a México hacer más para que no tenga que intervenir Estados Unidos y le demandan desarticular las redes de complicidad y protección de los cárteles de la droga, que ellos llaman narcocárteles, narcoterroristas y demás. Hoy lo repite Scott Bassett, el secretario del Tesoro para mecanismos financieros. Hay toda una dinámica que va en torno a estos temas que no se puede ignorar. Sería un gravísimo error ignorarla, pero además... Y que no se agoten los cárteles. Y que no se agotan Tiene los que ver cárteles. con los políticos, no, tiene con que esa ver con red de protección. ¿Por qué? Porque ellos han descubierto lo mismo que hemos descubierto nosotros desde hace tiempo. Tú puedes detener y debes detener a todos los jefes, eliminarlos, lo que tengas que hacer con los narcotraficantes en sí. Pero mientras permanezcan las redes de protección política y de complicidad, los propios jefes de la droga, de los cárteles de la droga, son reemplazables, porque tienes la red. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo en Sinaloa. El gobernador, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad, el fiscal, bueno, todos ya tienes toda esa estructura. Y tienes además un punto fundamental. Las visitas que se anunciaron, que no son todas las que se anunciaron, que se van a dar en los próximos días, te unen el TEMEC con la seguridad. Sí. Entonces, no vamos a tener TEMEC si no avanzamos en la seguridad, y avanzar en la seguridad es desmantelar las redes de protección y complicidad políticas con el crimen organizado. Y aquí siguen pidiendo pruebas,
y pruebas, y las evidencias están. Y las pruebas se entregaron en Estados Unidos. Solitos llegaron, Se el de entregaron finanzas solitas. y el de seguridad de Rocha Moya. Claro, pero además qué mensaje tan contradictorio, ¿no? Mientras la mandataria suprema de este estado sale en la mañanera a decir, pues lo único que estamos pidiendo es el debido proceso, tienes a dos exsecretarios de Estado entregándose, y la verdad fue la decisión más hábil. Quien se entrega primero gana, quien se entrega primero es testigo protegido, quien se entrega primero tiene beneficios procesales, quien se entrega primero tiene disminución en las condenas. Y además lo que decía Jorge es muy cierto, además de ser histórico, porque es la primera vez que se apunta a funcionarios, es decir, a servidores en funciones, también lo es que no solo se acusa el narcotráfico. El tema, yo creo que más relevante y más preocupante es toda la operación de un Estado en favor del crimen organizado, y el crimen organizado financiando elecciones y coercionando a los opositores para desaparecer y que Rocha Moya llegara al poder. Entonces es gravísimo lo que se está haciendo. Yo creo que la presidenta a mí me da mucha risa que tuvo una mañanera en donde salió hace poco a decir, es que la oposición cree que estoy en un dilema. No es cierto, presidenta, debería preocuparle, debería estar atada de manos, debería estar... le preocupa, ¿no? No, por supuesto que le preocupa, Quizá pero no lo dice, pero es que o salva a Rocha Moya, a los narcopolíticos y a López Obrador y a su partido, o salva a su gobierno. Las dos cosas no se pueden. Toda la comunicación política que ha mantenido es terrible. Ni siquiera la comunicación ha sido en defensa del pueblo y diciendo, pues vamos a atacar al crimen organizado, venga de donde venga, aunque tras bambalinas no sea así. Aquí no. Aquí ha sido protección frente a las cámaras, aquí ha sido acompañamiento. Organizaron una marcha para defender a Rubén Rocha Moya, para defender a todo un estado operado por el narcotráfico. Ella tiene muchos problemas, porque además vemos el tema del bloqueo de cuentas, pero vemos que pide que no haya, que falten las pruebas, pero vemos que... Y yo hacía un análisis hace poco, recordándole a la presidenta, que cuando se mandaron a los 92 criminales a Estados Unidos, a los presuntos criminales, había personas con sentencias, había personas con amparos, con procesos ya en la cárcel. Y a ella no le importó el debido proceso ahí. Ahí se inventaron una figura de no sé dónde, porque extradición no era, y el Estado evitó llamarlo extradición, ¿no? Utilizaron el convenio de Palermo para decir, la convención de Palermo para decir que, oye, la convención de Palermo no aplica cuando hay tratados de extradición, como es el caso de Estados Unidos y México. Se inventaron una figura de seguridad nacional medio extraña, no les importó el proceso, porque tenemos que proteger el Estado de Derecho y el debido proceso, y son nuestros narcos. Si son nuestros criminales con chalequito guinda, ahí Estado de Derecho sí. Tratados internacionales violados con la reforma judicial, no me importa. Pero si son mis narcos, voy a aplicar todo el peso de la ley. Hay un doble rasero. Creo que hay otra dimensión en esto que rebasa los límites del país. Cuando se habla de narcoterrorismo, es una figura, Jorge la conoce muy bien, la ha estudiado, es este vínculo que existe entre los traficantes de droga, que es el negocio, y los grupos armados, guerrilleros en algún momento, terroristas en otro, que terminaron confluyendo en una misma... En un mismo nivel, y vete al modelo colombiano, y vete a Guerrero en nuestro país, y vas a ver exactamente lo mismo, esta combinación de narcotráfico con lo que le llaman lucha armada, que en el fondo no es más que pues la necesidad de retroalimentarse uno a otro. Ahora, ¿por qué este rollo? Por una situación muy sencilla. Este asunto, ahora sí que la globalización también se está dando en ese espacio. Hoy aparece el gran escándalo en España, donde a Rodríguez Zapatero, simple y sencillamente, pues la Audiencia Nacional le dice, oiga, es que parece ser que pues usted estuvo metido en una transacción, en una triangulación que involucra a Alex Saab, al financiero de Maduro. Todo está conectado. Que a su vez... Que fue extraditado. Que fue extraditado la semana pasada. Y la Audiencia Española, o sea, esta Fiscalía Especial, bueno, pues simplemente llega y les dice, pues tú estás allí metido, y de ahí a la conexión de Segalmex y el tema del fraude, hay
Nada. Nada. O sea, aquí estamos entrando en una dinámica muy complicada en donde yo no tengo a Trump de gente considerada como una gente a la que le tengo simpatía o que me parece un modelo ideal, pero lo que este hombre está haciendo abiertamente es jugar la carta antiterrorista para empezar a cobrarse de una o de otra manera lo que él considera son los agravios a la nación norteamericana. Y ahí es donde México está metido en un hoyo. Claro, a ver, porque declaradas organizaciones terroristas extranjeras, los cárteles, y quienes han protegido, cobijado, empoderado a los cárteles, Estados Unidos tiene en su propia legislación un montón de atribuciones para ir por ellos, para meterse, para golpear, la seguridad nacional, para atacar. Si atentaba contra organizaciones terroristas, entonces su defensa de la seguridad nacional permite la intervención. ¿Así? No, pero más allá de incluso de la intervención, tiene una cantidad de instrumentos enormes. La declaratoria de terrorista te permite operar en el plano financiero, en el plano económico, en el plano legal, en el plano militar. Es como que tienes una baraja que ocupa toda la mesa. Mira lo que decía, que presentabas hace unos minutos Scott Bassett, el secretario del Tesoro. Es en una reunión antiterrorista en Europa para analizar los temas de lucha contra el terrorismo desde el punto de vista financiero. Aquí lo vimos con un comunicado que abrieron una casa de bolsa importantísima, la de Alfonso Rumi, y 2 bancos, con un comunicado, con eso. Hay investigaciones sobre otras instituciones financieras mexicanas. Sí. Un golpe de ese tipo te puede derruir el sistema financiero mexicano. Tienes esa negociación pegada al TEMEC, no es un tema menor. Claro. Si nuestra economía está atada con alfileres, suspendida con alfileres, un fracaso en el TEMEC te quita cualquier alfiler posible. Tienes no solamente eso, tienes las visitas que se hablaba, decía hace un minuto. Sara Carter, ¿no? Yo la información que tengo, lo puse hoy en redes, la información que tengo de Washington es que la señora Sara Carter canceló su visita programada. ¿Ella canceló? Ella canceló su visita programada para el lunes. La información que yo tengo, no sé si es oficial o no, pero la información que yo tengo es que es porque hay diferencias sobre lo que ocurre. Tú no vienes a una visita si no tienes los temas más amarrados. Y finalmente, en esto, alimentando lo que decía Ezra, cuando un secretario del Tesoro tan poderoso como Bassett te dice hay que combatir desde Hezbollah al cártel de Sinaloa y te meten en el mismo paquete, está fregado. Oye, te dijeron todo ahí. A ver. La pregunta aquí es hasta dónde el gobierno mexicano puede ceder o no ceder. O sea, ¿puede o quiere? Porque no quiere. Pero no quiere entregar a sus narcopolíticos. ¿Pero por qué no quiere entregar a sus narcopolíticos? Porque si entregan a Rocha Moya, se les desbarata el partido entero. No solo el partido, es que esta es la gran diferencia de lo que era la relación entre el narco o el crimen organizado en los gobiernos anteriores, llámale PRI, PAN, etcétera, a lo que se convirtió esta especie de clase política única, narcopolítica, en donde es catch-22, es callejón sin salida. ¿Por qué? Porque si tú decides entregar a esta gente, entonces se te viene abajo todo, porque estás metido adentro. O sea, no es solo que si detienen a López Obrador porque le encontraron tal o cual cosa, la conexión termina hacia el resto de la clase política. Llegaron con dinero sucio. Y si no lo haces, entonces terminas metiéndote en esto que hoy estamos viendo. De repente la UIF les da chance un ratito para que saquen su dinero y luego les avisa que ya está bloqueado, pero no hay pruebas. Se van las primeras ratas, cruzan la frontera sin visa y empiezan, como decía Natalia, a plantear abiertamente una negociación que es muy clara. Es, ahí te va la información porque yo me quiero salvar. Claro. Aunque a ti, pero ya no necesitas enviar a Rocha. No, ya teniendo al de seguridad, teniendo al de los dineros, con las relaciones que tienen, uno con Audomaro, el otro con todo el sector financiero, Juan Pablo de Butón y Andy, tienes amarrado todo. Pero no solo es Rocha Moya, además. No, y todo el movimiento está fundado
con una base de operación y de complicidad con el narco. El financiamiento de campañas, la elección de los candidatos que se van a campaña, todo está envuelto en una relación que no se puede terminar con el crimen organizado. Y ese es el gran problema de construir un partido a raíz de un bastión moral. Yo creo que una de las caídas más importantes es esa. Definieron que su crecimiento se iba a dar a partir de una brújula moral, del cambio, de la diferencia, y claro, no somos iguales. Claro, cuando lo gritas desde la banca, tiene sentido. Pero si para llegar al partido que pensaste que el único conflicto que tendrías era la oposición aquí, que no te permitieran llegar al poder, te equivocaste. La gran bandera era el combate a la corrupción. Por supuesto. En la encuesta de Lorena Becerra, que presentó Latinus la semana pasada, 73% de los mexicanos considera que hay corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se acabó esa bandera. Y esa bandera se seguirá acabando. Y el tema no solo es Rochamoya, y ya lo dijo el fiscal, no es mi única lista. No es mi única lista. Tú me dices cuándo parar, Claudia. Es la primera página. ¿Cómo le hacemos? Esta es la segunda. Y van a venir más nombres, y más nombres, y más nombres. Yo creo que empezaron con la lista más obvia. Pero los nombres que vienen son los que no son tan obvios. Pero es que ese es el riesgo. El riesgo es que si tú no tienes alguien capaz de negociar algún tipo de salida política a este enredo, lo único que vas a hacer es, ahora sí que hundirte con todo el resto de la clase política. Está bien, pero también lo que decías, Jorge, viene una renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, te dicen, mira, no, ¿sabes qué? Vámonos otra vez a impuestos bilaterales por sección o por sector o por lo que sea. Esto se te viene para abajo en un país que además tiene un montón de bombas metidas adentro con respecto a problemas de deuda, de una deuda que está a punto de convertirse en una verdadera, ya no bomba, sino en una explosión como tal. La verdad es que sí, las alternativas que hoy se ven no son precisamente las más... Pero una salida política construida ¿desde dónde? ¿O por no qué? Lo sé, yo te ¿Quién diría tendría que hacer política? Porque la secretaria de Gobernación no. Ella dijo, Rosalía Rodríguez, que ella, que ella ni la volteen a ver. ¿Yo por qué? Si yo nomás soy la secretaria de Gobernación. Pero bueno, yo estoy pintando de morado los barandales. La pregunta aquí es si aquí puedes optar, o si Trump puede optar, o quisiera optar por una salida a la Delcy Rodríguez, a la venezolana, de alguien que desde dentro esté dispuesto a negociar las condiciones, digamos, de la rendición como tal, por salvar el pellejo. Por ahí a lo mejor está. ¿Pero quién? No sé, ese sí. Están tan metidos y embarrados absolutamente todos que ¿quién sería su salvación? Bueno, no es que Delcy Rodríguez esto fuese algo así. No, de acuerdo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Era la que seguía en la lista, Era la que estaba en la lista. Es la opción real. O sea, a ver, yo no sé si impuesta por Trump o por el sentido común o por el sentido de supervivencia, pero tú no puedes seguir así. No aquilatamos lo que dependemos de Estados Unidos cuando se llenan la boca de soberanía y demás. No lo entienden. A ver, el 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. 76% de nuestra energía viene de Estados Unidos. Tenemos reservas de gas para 2 días. O sea, si Texas cierra la llave del gas, en 2 días no tenemos gas. El 75% de nuestros alimentos vienen de Estados Unidos. Son solamente eso, las exportaciones, la energía, los alimentos, y hay muchísimas otras cosas más. Y además hablan de soberanía y autonomía las mismas autoridades federales que se fueron a una entidad federativa a pedir que la gobernadora renuncie. No entienden, no saben qué es soberanía. Pero además, ¿de cuándo acá soberanía significa proteger, defender, encubrir criminales? A ver, pero desde el momento en el que López Obrador aparece con la mamá del Chapo, que no ya saben, bueno, fue a ver a la señora, hombre. Mira, si hay alguien que sabe de símbolos, es López Obrador. Exacto. Claro. Sí. Y que haya permitido además que lo filmaran y salieran. Entonces, desde ese momento era claro el mensaje. A ver, estos son socios sobre los cuales muchos presidentes anteriores, por supuesto, que dieron instrucciones para que funcionara. Pero que el presidente de la República aparezca allí y que abrazos, no balazos, que el tema de Ovidio Guzmán en su momento, llegas a un punto tal en donde no solo que te convertiste directamente en el socio, sino te convertiste en el empleado de ellos.
bajo el principio de que hoy para subsistir necesitas de ese dinero. Alguien me decía, ay, es que todo ese cuento de los programas sociales para la lana. No, los programas sociales sí sirvieron para eso, pero no les alcanzaba. Y entonces... Claro. No, y queda claro que cogobernaron. Exactamente. Los criminales, los cárteles, cogobernaron con Morena, una de las con el gobierno de López es que en la nómina estatal estaban los chapitos. Pues ¿Así? Sí. Y recibían contratos, y recibían posiciones, cargos. Además, era en pago al financiamiento que tuvieron de la campaña, la operación electoral. Los principales contratistas para construcción del gobierno de Sinaloa en el periodo de Rocha es Griselda López, la mamá de dos de los chapitos, de Joaquín y de Ovidio. Unos días antes de la detención de Ovidio, que hace el ejército, y según la información que tengo yo, en forma unilateral, sin informar a nadie, se hizo una comida navideña en la casa, en el rancho, en el mismo rancho donde tuvieron Ovidio, donde estuvo Insunza, donde estuvieron otros funcionarios del gobierno de Sinaloa, compartiendo alegremente la cena navideña con la mamá de los chapitos. Oye, ¿y va a aparecer Insunza? ¿Irá mañana? Insunza. No, ¿qué va a aparecer? 3 semanas. Mañana va a cumplir. El valor nada más sirvió para poner en Twitter. Que Quizás aparece en la Corte de Nueva York. 3 semanas de que apareció, desapareció, más bien se fue corriendo. Como embajador mexicano en Badiraguato. Que esa sería otra salida. Mientras está leyendo a Fiel a Benito sus Juárez, orígenes. a Marco Aurelio, está Seguramente repasando Me sus imagino. apuntes. No sean optimistas. En fin, entonces no viene Sara Carter. Eso me dicen a mí, no es oficial. A mí me dicen de fuente impecable que la señora Sara Carter no viene el lunes. Jorge, muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásela, oye. Me llamó